Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina. Nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos martes de la segunda semana de Cuaresma. Nos encontramos aquí reunidos junto al altar del Señor para reconocernos con toda humildad que somos pecadores, pero sentirnos dignos del que el Señor nos llama a compartir su cuerpo y su sangre. Con esta misma alegría con el que el Señor nos ha llamado para celebrar su santo misterio, vamos a ofrecer en esta Santa Eucaristía por la salud de Liliana María Vega de Guido y por todos los enfermos y los afectados por esta pandemia del COVID, que el Señor les otorgue la salud de su cuerpo y de su alma. Pedimos también por la salud del Padre Javier Miranda, del Padre Julio Orellana y del Padre Raimundo Brizuela. Nos unimos también junto a las peticiones de todos nuestros hermanos, pidiendo por el alma de la hermana Antonia Alas Mejía, por el alma de José Alejandro Alfaro Guzmán, por el alma de Ronald Torres, de Saúl Quijada y de Buenaventura Moreno, que el Señor les otorgue el gozo de los santos, y por cada una de nuestras intenciones, de todos los que nos encontramos aquí, en este lugar, y todos los que nos acompañan a través de los medios, que el Señor escuche nuestras súplicas con gozo y nos cumpla según sea su proyecto. Vamos a reconocernos con muchísima humildad que somos pecadores para vivir con todos los frutos de este misterio. Así que reconozcámonos humildemente pecadores y necesitados de la misericordia y del amor de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana. Protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escuchen, oh Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilian al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Vamos a responder. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Por el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos tu camino, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandamientos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstrame, Señor, el camino de la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos que se encuentran aquí en este templo y los que nos acompañan a través de los medios, hoy que nos encontramos en este martes de la segunda semana de Cuaresma, tanto la primera lectura como el Salmo son un reproche fuerte, muy fuerte del Señor por nuestros pecados, por nuestras acciones. Isaías, en la primera lectura, estamos al inicio del profeta, es el capítulo 1, y nos compara con el pueblo de Sodoma y Gomorra, y comienza a redactar cada uno de nuestros pecados. Aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Muchas veces nosotros nos excusamos en nuestros pecados para llevar una vida injusta, para llevar una vida, pues que al final de cuentas es mejor vivir sin Dios porque nadie me rinde cuentas. Es mejor vivir sin leyes porque puedo ser libre, nadie me está diciendo qué hacer. Es mucho más fácil, si nos ponemos a pensar, vivir sin Dios. Y mucha gente afuera se ha tomado estas palabras y comienzan a vivir libremente sin que les importe nada. Existe la ley, tanto de Dios como de los hombres, pero nadie la escucha, nadie la vive. Pero muchos de ellos, como vamos a escuchar en el Evangelio, sí la exigen. El Señor en Isaías, después de enumerar nuestros pecados, nos dice: vengan, pues, y discutamos. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. ¿Por qué al inicio Isaías comienza comparándonos con Sodoma y Gomorra? Porque cuando Sodoma y Gomorra estaban en pecado, Abraham comenzó a interceder: salva a este pueblo, salva a este pueblo. Pudo negociar con el Señor porque habían unos cuantos justos. Es decir, si nosotros, hermanos, queremos acercarnos al amor de Dios, tenemos que reconocernos con mucha humildad que somos pecadores y que no vivimos la justicia y que no cuidamos el derecho y que nos importa poco el oprimido y mucho más el enfermo, que los huérfanos no nos importa y que las deudas de las viudas tampoco nos interesan. Y el Señor nos ha enumerado y nos ha echado en cara cada uno de estos pecados. Y hasta después de habernos reconocido, hermanos, pecadores, faltantes de caridad, nos dice: entonces vengan y hablemos, porque solamente así tus pecados serán perdonados. No importa si son púrpura, se volverán blancos como la lana. Es decir, el Señor nos ha invitado el día de hoy, por medio del profeta Isaías, que denuncia nuestro pecado, a hacer y a vivir un examen de conciencia constante, a reconocer mis pecados, a finalizar el día, queridos hermanos, y llegar a la soledad de mi habitación, llegar a la soledad de mi oración y hacer un examen de conciencia. ¿Qué he hecho hoy? ¿Cómo está mi relación el día de hoy con el Señor? ¿Cómo estuvo mi relación el día de hoy con mis hermanos? ¿Y cómo estuvo la relación conmigo mismo? Esas tres preguntas son lo único que basta para hacer un excelente examen de conciencia, para reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestros puntos débiles, para que con toda la humildad podamos acercarnos al Señor, para poder negociar la blancura de nuestros pecados. Tenemos que reconocernos, pero muchos de nosotros, hermanos, ya pecamos como si fuera parte de nuestra vida. Hemos convertido el pecado en algo tan sin importancia. Ya la denuncia del pecado pues ya no interesa. Simplemente vivimos en pecado. El Salmo
que hemos escuchado ha sido el Salmo 49. Y si Isaías nos echaba en cara nuestros pecados, el salmista el día de hoy pues vuelve a hacer lo mismo. El salmista comienza a escribir hablando como Dios, es decir, el Salmo pone las palabras en la boca de Dios. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, por siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Es decir, nosotros siempre hemos querido ofrecerle sacrificios al Señor, y siempre lo hacemos, y comenzamos a pedirle al Señor en la oración, y a muchas veces hasta exigirle al Señor, pues que me escuche, que me cumpla mi deseo, que me saque de mi problema, que me quite mi enfermedad. Y tratamos de hacer un intercambio con el Señor. Señor, ayúdame en esto y yo te prometo que voy a hacer eso. Y yo te prometo que voy a cumplir esto. Y yo te prometo que no faltaré ningún domingo a misa. Hermanos, nosotros no estamos en la Eucaristía y no vivimos la Eucaristía por un compromiso. La vivimos por amor, por entrega. La vivimos para recibir la generosidad de Dios que se derrama en este altar, que ese altar se convierte en una fuente de misericordia. No por un compromiso, no porque sea un precepto vivir la misa dominical, sino verdaderamente porque yo la necesito, porque necesito beber de este cáliz, porque necesito comer de esta carne de Cristo. Y comenzamos a ofrecerle, ¿y qué dice el Señor? No voy a reclamarte sacrificios, es decir, no voy a pedirte sacrificios. Pero se pregunta el Señor, y nos lo pregunta a todos nosotros, ¿por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas mi obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Porque estamos siempre hablando de Cristo, de su amor, de su misericordia, cuando echamos en saco roto todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es un reclamo muy fuerte. Sinceramente, hermanos, si nos sentamos a escuchar y a volver a leer todas las lecturas, el día de hoy, tanto la primera lectura como el Salmo, es un reclamo muy fuerte. Es una exigencia muy grande que ha hecho el Señor con nosotros. Tú haces esto. Tú echas en saco roto todo lo que ha hecho, sus mandatos y su misericordia. ¿Y tengo que callarme?, pregunta el Señor. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en tu cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Ese salmo, hermanos, nos tiene que remover en este tiempo cuaresmal. Remover muchas veces la dureza de nuestro corazón. Porque el Señor, hermanos, nos ha puesto en bandeja de plata su misericordia y su amor. Y nosotros hemos llegado al punto, hermanos, muchas veces, de rechazar ese amor. Hemos llegado al punto de renegar de ese don que no merecemos. Hemos llegado al punto de creernos tan especiales que no necesitamos de la confesión, que no necesitamos de Dios. Es muy duro que el Señor esté haciendo todo y haya hecho todo por cada uno de nosotros y nosotros no nos hayamos acercado de corazón a Él. En primer lugar, agradecerle con humildad, agradecerle por todos los favores que ha hecho en nosotros. Y en segundo lugar, pues porque lo necesitamos, hermanos, porque es beber de la fuente de vida. Constantemente la sociedad y el mundo está en esa lucha constante de durar más, de vivir más, de que no parecer viejos, vamos a pintarnos el pelo, vamos a estirarnos la cara, vamos a operarnos, y siempre estamos con ese deseo de durar más, de parecer jóvenes, cuando, hermanos, el deseo debería ser el contrario, vivir verdaderamente como cristianos para morir como cristianos. Pero ¿cuál es esa necesidad de seguir en esta tierra? Como decimos en la salve, en este valle de lágrimas. La necesidad es el miedo, hermanos. Que no hemos vivido verdaderamente como cristianos, lógicamente vamos a tenerle miedo a la muerte. Pero si vivimos como cristianos, como lo dice Isaías, preocupándonos por el oprimido, por el huérfano y por la viuda, por los que sufren y por los enfermos, es decir,
La primera lectura y el Evangelio que hemos escuchado va a estar sumamente relacionada en un punto, que es el prójimo. Vivir para servir, como decía Santa Teresa de Calcuta. Amar hasta que duela, servir. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos ha demostrado eso y nos ha echado en cara los pecados que vienen en relación con los demás. El Evangelio de hoy también vuelve a ser lo mismo. Y el Señor nos dice, ¿quieres ser el primero? Sé el último. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos dicen, pero no hacen. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces nosotros nos convertimos en unos escribas y fariseos que comenzamos a hablar del amor de Dios y nos jactamos y nos llenamos la boca de ser católicos y ser cristianos. Pero lo único que hacemos es ir a misa. Hermanos, ser cristiano no es únicamente estar en la misa. Ser cristiano es aquella persona que está dispuesta a ser el servidor de todos. Estar dispuesto a desgastarse por los demás. Está dispuesto a ensuciarse por amor a los demás. El ejemplo es claro. Cristo en la cruz se ha humillado, ha sido el último por cada uno de nosotros. Se ha puesto a nuestro servicio, queridos hermanos. El Dios que ha creado todo lo que ustedes ven y lo que ustedes gozan, el que ha tenido el poder y tiene el poder, el que ha estado durante toda la eternidad y estará hasta el fin de los tiempos, ese se ha hecho nada por cada uno de nosotros. Esto es amor, esto es entrega, esto es ponerse al servicio. Es decir, Jesús no se convierte en un fariseo que viene a decirnos, hagan esto, pero ni siquiera mueve un dedo. Al contrario, Cristo ha venido a decirnos, hagan como yo estoy haciendo. Miren la cruz, eso es servicio, eso es hacerse nada, eso es ponerse a nuestros pies para salvarnos de nuestros pecados. Hermanos, si queremos ser los primeros en el reino de los cielos, pongámonos en el servicio de los demás, de los que sufren, de los enfermos, de los olvidados, de los oprimidos. Ahí donde estemos, hermanos, donde estemos, hay gente que sufre. No crean que únicamente en los hospitales, únicamente en las cárceles, en sus lugares de trabajo, en sus centros de estudio, en sus casas, con sus vecinos, hay mucha gente que sufre y sufre en silencio. Y lo que está esperando es el abrazo de Dios por medio de cada uno de nosotros. Dispongámonos, hermanos, a servir verdaderamente y de corazón. No solamente nos sirvamos a nosotros, sino sirvamos a los demás, con los dones con los que Dios nos ha dado. Y de esa manera el Señor no nos va a recriminar nuestros pecados en la cara. Al contrario, como decía el profeta Isaías, nuestros pecados, por muy rojos que sean, por muy colorados, el Señor los convertirá en blanca lana. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Seamos humildes, que el Señor nos está invitando a pedir perdón y nos está invitando a convertirnos. Disfrutemos de los manjares de un pedacito del cielo aquí en la tierra a través de la Eucaristía. No porque sea un precepto, no porque sea una ley de la iglesia que vengamos a misa, sino porque en nuestro corazón está la necesidad de recibir a Cristo. Pidámosle a Santa María esta gracia de ponernos al servicio, de escuchar la voz del Señor y poder decir, he aquí el esclavo o he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Por nuestro Papa Francisco y por todos los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia y los ilumine y les dé fuerza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los pueblos e individuos sometidos a toda clase de violencia, para que cuantos creen en la palabra liberadora de Dios les ayuden a encontrar la dignidad, la justicia y la paz, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor, óyenos. Por los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que el Señor Jesús los ilumine y consuele, y les conceda serenidad y confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por todos los enfermos de esta comunidad y todos los enfermos de las personas que nos acompañan por los medios. De manera especial pedimos por la salud de Liliana María Vega de Guido, por el Padre Javier Miranda, por el Padre Julio Orellana y por el Padre Raimundo Brizuela. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por todos nuestros difuntos, familiares y amigos que el Señor les conceda el perdón de sus pecados y la paz de los santos. De manera especial pedimos por la hermana Antonia Alas Mejía, por José Alejandro Alfaro Guzmán, Ronald Torres, Saúl Quijada y Buenaventura Moreno. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre de bondad y misericordia, escucha la súplica de tu pueblo por intercesión de todos los santos, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Luis, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, Antonia Alas Mejía, José Alejandro Alfaro Guzmán, Ronald Torres, Saúl Quijada, Buenaventura Moreno, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo,
concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Óscar Romero, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.